Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un gran momento saber que vamos a cerrar este Día de la Salud. Y bueno, veníamos platicando Erika y yo un poco sobre este tema que vamos a dar, que es la diabetes, que es algo muy escuchado últimamente, pero la información que está allá afuera es una información muy negativa, ¿no? Son como todas estas estadísticas de muerte, de complicaciones, amputaciones, muchas cosas muy feas, y nosotros no queremos hablar de eso. Queremos hablarles de prevención, de que hay muchas maneras de prevenirlo, que los estilos de vida saludables son para todos, para los que vivimos con algún padecimiento o para los que no padecen nada. Y bueno, pues esa es la raíz de nuestra plática de hoy. Entonces, bueno, yo quisiera iniciar preguntándoles a ustedes cuántas personas conocen que viven con diabetes. ¿Tienen familiares? ¿Alguien de aquí vive con diabetes? ¿Vive con diabetes usted? Ok. Bueno, por alguna u otra razón sabemos un poco de qué se trata. Entonces, vamos a empezar por saber, para acá, no está funcionando, ¿sí? Pero, ok, gracias. Existen millones de mitos allá afuera sobre la diabetes, pero escogimos los 5 más representativos y si gustan al final de la conferencia podemos ampliarlo. Pero bueno, los mitos más escuchados sobre la diabetes es que existe la diabetes buena y la diabetes mala. Esto va muy relacionado con el tema de la aplicación de insulina. Muchas veces se piensa que cuando ya se está aplicando insulina es porque tienes de la diabetes mala y cuando tomas pastillas es de la diabetes no tan mala. Y la realidad es que existen distintos tipos de diabetes cuyo origen es muy variado, pero el tratamiento en sí, el estilo de vida es muy parecido. El nopal cura la diabetes. Esto no es cierto. El nopal es un alimento que tiene muchísima fibra y eso es un regulador de la glucosa en sangre, pero no hay aún cura para la diabetes. Comer dulces o azúcar ocasiona diabetes. Esto tampoco. Es un mito que, ¿no? Como que incluso hasta las mamás, es que si comes muchos dulces te va a dar diabetes. No, sí se puede comer dulces regulados y esto no va a ser un inicio de diabetes. La diabetes es totalmente hereditaria, pues este también es un mito falso. La diabetes tiene orígenes muy distintos y ahorita les voy a explicar un poco de dónde viene cada tipo de diabetes, y la insulina deja ciego o mata a la larga. Muchas veces cuando una persona llega ya a un diagnóstico bajo condiciones no muy buenas y se le empieza a insulinizar, ya llega con problemas de visión y muchas veces se asocia este tipo de información con que la insulina deja ciego. La realidad es que la insulina la producen todos ustedes de manera natural, entonces no hay una razón por la cual nos quedaríamos ciegos. Bueno, entendiendo un poco la diabetes, ¿qué es la diabetes? La diabetes es un padecimiento cuya característica es que se elevan los niveles de glucosa en sangre. La glucosa es el azúcar y esto es debido a la poca o nula producción de insulina del organismo. La insulina es la encargada de meter esta glucosa a la célula para que se transforme en energía y podamos funcionar bien todo el tiempo. El páncreas es un órgano que está situado como atrás y en medio del estómago y bueno, pues es una glándula en donde se produce la insulina, que esta es bueno, ahorita les explico un poco más a fondo, pero pueden ver la fotografía del páncreas y al final de la colita, como en el punto 4, es donde se generan las células betas productoras de insulina. Un poco de los niveles óptimos. Normalmente ahora en las ferias de salud, exposiciones y todos los laboratorios están haciendo pruebas de glucosa, pero pues los niveles, ¿qué es? ¿No? Me sale un número ahí y ¿cómo lo interpreto? Entonces, hay dos formas de interpretar estos resultados. La glucosa en ayuno o la glucosa 2 horas después de los alimentos. La glucosa en ayuno, cuando están en niveles normales, están en 70 a 99. El amarillo es como un color preventivo de que algo no está funcionando muy bien y salen entre 100 y 120. Y cuando salen 125 o más, es
no es ni siquiera ya un indicador de padecer diabetes, pero seguro algo no está bien y hay que consultar a un médico para que nos mande a hacer los análisis correspondientes y comprobar si hay un diagnóstico, ¿no? La glucosa 2 horas después de los alimentos, lo normal sería entre 70 a 139. Lo regular sería entre 140 a 199 y más de 200 ya estamos en riesgo. Un poco los síntomas de la diabetes, cuando muchas veces nos dicen, no es que yo tengo mucha sed, sí, tienes a lo mejor mucha sed porque hace calor, son como síntomas muy marcados. Cuando una persona empieza a tomar agua con una sed insaciable, termina de tomar agua y tiene la boca seca, ese es un síntoma muy claro de que algo no está bien. Un deseo frecuente de orinar, que de repente en la noche, ¿no? Se nota mucho en la noche cuando te levantas 2 o 3 veces al baño, durante el día vas muchas veces al baño, es un claro síntoma de que algo tampoco está muy bien y que estás rumbo a la diabetes. La fatiga es una fatiga excesiva, visión borrosa, hay mucha hambre y también hay una pérdida de peso significativa. Y cuando les hablo de una pérdida de peso significativa es que a lo mejor en una semana ya perdiste 3 kilos, llevas 2 semanas y llevas 8 kilos y además comes mucho. Y bueno, pues hay como un dolor de estómago, náusea o vómito. Los tipos de diabetes, aquí vamos a esclarecer un poco estas dudas con las que habíamos iniciado. Hay 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es en la que presenta es la comúnmente llamada juvenil, que se presenta en edades tempranas. No es a causa de obesidad, no es una cuestión autoinmune. El cuerpo por alguna razón reacciona y desconoce las células beta productoras de insulina y las destruye. Y entonces como el cuerpo ya no tiene insulina, la tenemos que aplicar a través de inyecciones. La diabetes tipo 2 se presenta más en edades ya tardías, ¿no? Y sí hay varios factores de riesgo que ahorita Erika les va a explicar cuáles son, pero sí tienen como mucho más, tienen un origen como que se puede resolver como preventivo. La diabetes gestacional es una diabetes que se presenta durante el embarazo y como hay un desajuste muy fuerte hormonal y el cuerpo está pasando por una experiencia diferente, suele suceder que desconoce las células productoras de insulina y presentan diabetes. Si hay un tratamiento durante el periodo gestacional, puede ser que al dar a luz ya después se vuelva a regularizar la producción de insulina. Entonces, un poco explicando el metabolismo normal, tenemos el torrente sanguíneo, tenemos a la célula y tenemos la glucosa, y estas gotitas azules es la insulina. La insulina una insulina está encargada de una glucosa, de agarrarla, tomarla y alimentar a la célula. Ese es un metabolismo que funciona de manera regular. Cuando hay diabetes tipo 1, como no hay insulina, no hay quien alimente a la célula y toda la glucosa queda en el torrente sanguíneo y la célula queda sin alimento. En la diabetes tipo 2, muchas veces la insulina es de mala calidad, entonces aunque sí hay insulina que está ahí presente, muchas veces no es la adecuada como para alimentar a la célula con la glucosa que necesita. El tratamiento adecuado de la diabetes, estamos nosotros convencidos que el punto central es la educación. Y a partir de la educación empezamos a entender por qué el apoyo emocional es importante, por qué la actividad física es importante, tener una alimentación saludable, pero todo va junto, ¿no? Y el tratamiento también. Teniendo estos 4 pilares unidos por la educación, tenemos un tratamiento óptimo para llevar una vida con diabetes con calidad. Entonces, un poco como estadísticas. En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes y este es un número alarmante. Y es alarmante porque además no solo son personas, son familias con costumbres, familias con rutinas de alimentación, familias que en vez de tomar agua toman refrescos, familias que
tienen la cultura del aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces no es que sea una sola persona, sino que es un linaje de aprendizaje alimenticio muy grande, y lo que nosotros queremos es empezar a frenar esto y hacer conciencia. Entonces, bueno, pues la diabetes se está convirtiendo en una epidemia mundial y se prevé que para el año 2030 va a ser la 7ª causa de muerte. En México actualmente hay 10 millones de personas que viven con diabetes. De estos 10 millones, el 50% no sabe que padece diabetes. De este 50% tiene acceso al tratamiento, únicamente el 50%. Y el 50% es el que tiene apego al tratamiento. Entonces, para el número de personas que vivimos con diabetes y el número de personas que realmente tienen un buen resultado con el tratamiento y con toda esta fase por la que tienen que cruzar, es mínima. Y bueno, pues en nosotros está como el llamado justamente a hacer eso, ¿no? A prevenir y a tener toda la información a la mano para tomar el control de esta situación que nos está afectando tanto a los mexicanos principalmente. Entonces, mi compañera Erika les va a continuar dando la explicación. Gracias. Bueno, quisiera preguntar si vamos claros hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de lo que acabamos de revisar? ¿Qué es la diabetes? ¿Los tipos de diabetes? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Ya. Bueno, entonces algo que es muy importante que queremos que ustedes sepan es, más allá de hablar de las complicaciones, queremos hablarles de cuál es un riesgo en el que están las personas para tener diabetes. Como les decía Paola, de 10 millones el 50% no sabe. Y ustedes nos podrán preguntar, entonces, ¿cómo sabemos que 10 millones tienen diabetes? Lo sabemos por estos factores de riesgo. Existen dos tipos, los no controlables y los controlables. Algo que no podemos controlar es nuestra raza. Somos latinos, mexicanos. Simplemente por la raza tenemos un riesgo de tener diabetes. La herencia, como decíamos, si tenemos familiares desde un linaje atrás que tienen esta enfermedad, tenemos un riesgo para desarrollarla. La edad, entre la diabetes tipo 2, como veíamos, se desarrolla en edades más adultas y esto tiene que ver con nuestros hábitos. Entonces, si llegamos a una edad, pues hay que estar revisando esto porque es un riesgo para tener diabetes. Si nacemos pesando más de 4 kilogramos, también es un riesgo, y haber tenido un hijo con un peso mayor a 4 kilogramos. Lo que podemos controlar es el sobrepeso, la obesidad, las dislipidemias, que más adelante les voy a explicar qué es, son parte del síndrome metabólico. Presión alta, un tipo de vida sedentaria, no hacer ejercicio, y el tabaquismo, también el tabaquismo es un riesgo. Entonces, como nosotros sabemos que hay tanta cantidad de personas con diabetes, es porque hay muchas personas en México que tienen obesidad, que son sedentarias, que tienen dislipidemias, tienen presión arterial alta, tienen triglicéridos, y esto sumado ya es un riesgo para desencadenar la diabetes. O que ya tienen diabetes y no saben. Bueno, quiero explicarles qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de condiciones metabólicas que están desajustadas y que alteran a nuestro metabolismo. Si tenemos 2 o más de estas condiciones, podemos desarrollar una enfermedad cardíaca o diabetes tipo 2. Entonces, para que ustedes revisen las cifras, estas son las cifras dentro de lo que debemos de estar, y que cuando estamos más arriba o más abajo, corremos un riesgo. Por ejemplo, la circunferencia abdominal en hombres, si es mayor a 102 y en mujeres mayor a 88, hay un riesgo. Triglicéridos, si los tenemos mayor a 150. El colesterol bueno, que es el que llaman el bueno, si está menor a 40.
en hombres y menor a 50 en mujeres. La presión sanguínea mayor a 135/85 y la glucosa en ayuno mayor a 110. Entonces, si ustedes revisan todos estos signos y alguien de aquí tiene un conocido, un familiar o ustedes mismos que pudiera tener la glucosa arriba de esto, los triglicéridos, el colesterol, la circunferencia abdominal, es un buen momento para empezar a hacer prevención, porque ya sabemos si tenemos 2 o más de estas condiciones, es directamente el camino para desarrollar diabetes tipo 2. ¿Sí? Y bueno, también es importante detenernos un poquito más en sobrepeso y obesidad. Hay una tabla muy sencilla que se llama índice de masa corporal, donde nosotros podemos hacerla y evaluar si tenemos sobrepeso o obesidad o nuestro índice de masa corporal es adecuado. Esto se hace con esta tablita. Es el peso actual entre la estatura al cuadrado. Si estamos entre 19 y 24.9 tenemos un índice de masa corporal normal. Si tenemos de 25 a 29 tenemos sobrepeso. Y si nuestro resultado es mayor a 30, ya es obesidad. Entonces, como veíamos, y yo sé que ustedes también tuvieron otra plática, la obesidad es un riesgo y somos el primer país en obesidad en niños y ya también en adultos desde hace un mes. ¿Sí? Entonces, no solo es el riesgo la obesidad, sino que si se suma con presión alta y algunos otros síntomas, estamos en gran riesgo de generar diabetes. ¿Sí? Entonces, desde estos factores podemos comenzar a prevenir. Es importante que hagamos 5 comidas al día. Esto quiere decir 3 principales, hacer un desayuno, comida, cena y hacer 2 colaciones. Si hacemos esto, nuestro metabolismo está trabajando de manera adecuada, un poco más rápido que si dejamos de comer. Si dejamos de comer, el metabolismo también se alenta, ¿no? Incluir en cada comida todo el grupo de alimentos. No sé si han visto el plato del buen comer. Es hacer eso, es comer cereales, leguminosas, productos de origen animal, verduras y frutas, porque esto nos va a aportar la cantidad necesaria de vitaminas, minerales y todo lo que aporta cada grupo de alimento que nuestro cuerpo necesita. Es muy importante no saltarnos el desayuno, porque a veces la gente por prisas no desayuna y el desayuno lo necesita el organismo para dar la cantidad de energía necesaria para todo el día, ¿sí? Si nuestro organismo no tiene el desayuno, el hígado empieza a liberar glucagón. ¿Hola? No sirve. Y el glucagón lo que hace es mandar, es glucosa al cuerpo y la energía que no nos comemos con los alimentos, el glucagón la manda. Esto quiere decir que nuestro organismo está trabajando de manera más acelerada de lo que necesitamos si comiéramos mejor, ¿no? Es importante establecer horarios de comida bien definidos, así como cuando vamos a trabajar y tenemos un horario de entrada y de salida, generar un hábito de alimentación un poco más ordenado y definido va a ayudar a nuestro organismo. Comer aproximadamente cada 4 horas. Si dejamos pasar más tiempo, pues no es lo más benéfico nutricionalmente. Y aumentar el consumo de frutas y verduras nos da justamente vitaminas, fibra y los niveles de glucosa se mantienen mejor, ¿no? Y bueno, hay recomendaciones de ejercicio que son estas, son como muy breves, es sencillo, pero si ustedes pueden hacer 30 minutos de actividad física leve por 5 días a la semana, esto quiere decir caminata, andar en bicicleta, hacer caminadora, hacer escaladora, algo así por 30 minutos diario, está avalado y certificado que esto sirve y ayuda, ¿no? Si es que no podemos porque no encontramos tiempo para hacer ejercicio, lo podemos dividir en 3 veces al día por dosis de 3, realizar 3 dosis de 10 minutos al día, ¿sí? Entonces, no estamos realizando los 30 minutos de un jalón, sino que tal vez caminamos en la mañana, en la tarde otra vez y en la noche,
y esto también ayuda bastante. Si nos gusta un poco más hacer ejercicio y no somos personas tan sedentarias, es importante realizar con 20 minutos de actividad física moderada, vigorosa. Esto puede ser natación o atletismo. También eso ayuda, con solo 20 minutos. ¿Sí? No se necesita hacer las grandes cantidades, si ustedes se fijan. Y bueno, no sé si hablábamos de los mitos al principio, no sé si alguien ha escuchado esto que la gente dice que le dio diabetes por un susto o porque se enojó, ¿sí? Meramente no es totalmente verdadero, porque para tener diabetes necesitamos que se junten varios factores, como veíamos, ¿no? Tener sobrepeso, obesidad, tener emociones quizá muy fuertes que no estemos controlando. Se juntan varios factores y entonces eso lo desencadena. Sin embargo, sí es importante trabajar en la emoción. Les voy a explicar un poco más la biopsicología de por qué a veces experimentamos emociones como miedo, estrés, ansiedad, ira. Yo creo que todos aquí las han experimentado. Si las experimentamos por periodos cortos, digamos en un examen o dar una plática, una conferencia, esto realmente no tiene un daño en nuestra salud. Pero si estas emociones se mantienen durante periodos muy prolongados, lo que pasa es que activan el sistema nervioso simpático y se descarga adrenalina y noradrenalina en el cuerpo. Eso lo que hace es que manda como una señal de alerta al estómago, ¿sí? Por tanto, cuando tenemos adrenalina estamos con mucha alerta, ¿sí? El estómago le llega esa alerta y el hígado empieza a producir glucocorticoides. Esto es azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces sí es cierto que cuando estamos muy ansiosos, muy nerviosos, pasa químicamente algo, que se segrega más glucosa, ¿sí? Si mantenemos estos estados de ánimo muy prolongados, es benéfico para la salud. También vivir periodos de miedo, estrés, ansiedad, ira por mucho tiempo aumentan la vulnerabilidad a infecciones y nuestro pensamiento se bloquea y no actuamos de manera adecuada, ¿no? Sino actuamos quizá más impulsivamente o con pensamientos irracionales. Por eso les puse algunas recomendaciones breves de cómo manejar las emociones. La primera, es importante trabajar la empatía, saber que quizá algo me está generando mucho miedo, ira, y generalmente tiene que ver con otra persona en una situación social, pero poder entender que el otro tiene sus sentimientos y sus emociones y son por algo. Entonces ponernos en los zapatos del otro, desde donde el otro está, nos puede hacer sentir más tranquilos. También cuando una persona presenta mucha ansiedad, una recomendación que los médicos hacen es acostarse boca arriba, poner las manos cruzadas, como cruz en el pecho. Esto da una sensación de seguridad. Respirar, hacer repeticiones de respiraciones y subir las piernas. Ya les dije esto. Entonces, subir las piernas y recargarlas en una pared. Esto hace que la sangre baje al estómago, que nos sintamos más calmados y que la ansiedad baje, ¿sí? Y bueno, hay que reencuadrar la vivencia que nos está pasando, ¿no? Quizá aprender a ver los eventos indeseados como aprendizaje, ¿sí? Y no como un fracaso, ahí le puse, como un fracaso atribuido, ¿sí? Entonces es importante que a veces podamos decir, esto que me está pasando es un aprendizaje, voy a aprender de esto. Hay varias técnicas para calmar este tipo de emociones. Estas son algunas que es importante, ¿sí? Porque las emociones, si no son controladas, también pueden tener un daño en nuestra salud física. Entonces, bueno, desde la Asociación Mexicana de Diabetes, lo que proponemos, fundamental para la prevención, es trabajar con la educación, como les decíamos. De esta manera, adoptaremos hábitos más saludables y un estilo de vida más saludable. Ese es como el proyecto donde nos enfocamos nosotros. La salud está en nuestras manos. Este es
Un testimonio de una persona que asiste a los grupos de apoyo emocional en la asociación. Y bueno, se los dejamos. Dice, gracias a la guía de las personas que trabajan en la Asociación Mexicana de Diabetes, he encontrado los recursos, no para sanar, porque seguiré viviendo con la enfermedad, pero sí para recuperar el optimismo y para ver con más confianza y esperanza mi futuro.